Radio. Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Sí, el gusto es nuestro y para poder conversar respecto de lo que ha sido esta primera semana de gobierno de Javier Milei, ya estas medidas de choque que anunció que obviamente han generado mucha preocupación y efectos económicos inmediatos Inmediato. respecto del diario vivir de los argentinos y las argentinas y una promesa de que efectivamente estas medidas iban a golpear a los poderosos, a la casta, pero parece que está haciendo todo lo contrario, están impactando de manera más fuerte al ciudadano común y corriente. ¿Cómo has visto esta primera semana, Abed? Bueno, Milei había anunciado una política de reducción del gasto fiscal, una política de shock para restablecer equilibrios macroeconómicos. Ahora, lo que aplica es un clásico programa ortodoxo, ¿no? Con los focos en lo fiscal, en lo monetario y en lo cambiario. Con algo extraño, digo, en lo cambiario porque devaluó inmediatamente, lo monetario para la emisión, pero lo extraño para el liberalismo que tanto anunció es que hay un aumento de impuestos, ¿no? Hay una fuerte política de aumento de los impuestos, incluso uno muy extraño para los liberales, que es el aumento del impuesto a las ganancias. El tema es que la variable de ajuste en todo esto, por su preocupación y por supuesto la preocupación de la Argentina, de todos, de cada argentina y argentino, es detener la inflación, pero alguna variable de ajuste tiene que haber en todo esto y la que él eligió son los salarios. Claramente porque no hay todas estas medidas, algunas de las cuales eran necesarias. Es necesario un ajuste fiscal en Argentina, es necesario actualizar algunas tarifas, es necesario poner algunas cuentas en orden. El tema es cómo lo haces. La opción de Milei es con cero política de ingresos, es decir, todo esto golpeará claramente en la clase media baja. Para la clase baja, digamos, los sectores más pobres se mantienen subsidios, algunos la asignación universal por hijo y otras medidas. Pero claramente los más golpeados van a ser el sector del trabajo informal y formal, porque la inflación del 25 a 30% para este mes, con caída de los ingresos formales, clarísimamente va a pegar sobre este sector. O sea, grandes masas de la población, los sectores populares y la clase media trabajadora. Beth, buenos días. Cuando uno piensa en la campaña de Milei, donde advirtió que su política de shock iba a ser dura durante los primeros meses, y cuando se piensa en estas medidas, ¿no es cierto?, que finalmente están afectando a la clase media, a la clase de trabajadora, no se sabía, quienes votan por un personaje como Milei no tienen antecedentes de que este tipo de políticas irremediablemente va a producir este tipo de efectos. ¿Cómo se explica que incluso desde la candidatura, ¿no es cierto?, del oficialismo no se haya logrado demostrar que la propuesta de Milei era casi imposible si no se afectaba efectivamente a la mayoría de los argentinos? Mira, esa es la pregunta que nos hacemos, es la pregunta del millón, la que nos hacemos muchos. Yo creo que tiene que ver claramente con esta fantasía que se deposita en lo distinto. Cada vez que hay mucha frustración, ¿no?, acumulada, no solo en Argentina, lo vemos en muchos otros países, cuando hay mucha frustración acumulada con todo lo que venía sucediendo, porque bueno, el desastre económico era acumulado en Argentina, la inflación, etcétera, malos manejos por parte del gobierno saliente, muy malo, fue un mal gobierno y yo lo siento, pero fue un mal gobierno el de Alberto Fernández y problemas económicos de política económica acumulados durante muchos años, también desde el macrismo, ¿no? Es como que la fantasía de lo distinto, de que lo distinto va a resolver todo eso, es altamente peligrosa y la vemos en cualquier país, también en Chile. Me parece que lo que vaya a ser distinto te va a resolver todo aquello que no te gusta y parece muy básico lo que digo, pero yo creo que opera y es peligrosísimo
porque muchos podíamos decir, y en la campaña también mucho se podía advertir, pero claro, ¿con qué credibilidad el oficialismo saliente, Alberto Fernández, el peronismo, el kirchnerismo, con qué credibilidad, con esas cifras que tenías y estos resultados, podés decir lo que viene o lo que les están prometiendo es peor? Y ahí tenemos este problema de las promesas de las ultraderechas en el mundo. Prometen lo que no va a suceder, pero el desgaste de lo anterior es tal que, bueno, hay un aferrarse a aquello. Y ahora pasa esto, el ajuste va a pegar, por supuesto que no pega sobre la casta y que no pega sobre... Cuando Milei dice en su discurso de Asunción, va a pagar el Estado, no van a pagar los privados, y ahí tendría que haber caído una ficha fuerte, ¿no?, en quienes lo votaron, porque el Estado es también, digo, subsidios a la energía, al transporte público, muchos beneficios que hacen a una mejor calidad de vida de la clase media, de la clase trabajadora, que son quienes utilizan estos servicios, la salud pública, la educación pública. Entonces va a pegar, está pegando básicamente ahí. Lo que se espera es un verano con un primer semestre al menos, con muy alta inflación y con recesión, es decir, estanflación, estancamiento con inflación, simplemente porque no va a haber poder adquisitivo, no porque se maneje la inflación de otras maneras, es por pobreza, va a haber menor poder adquisitivo, los precios bajarán a la fuerza, pero también, digo, los más afectados, a la fuerza de que los más afectados sean esto, la clase trabajadora, y quienes también, si lo sumas, digo, que recorten subsidios de energía, de transporte, puede ser, yo creo que va a ser dramático, y lo que más me preocupa, además, es la posible escalada de violencia, porque, bueno, mañana mismo hay una manifestación, ¿no?, una marcha. A propósito de eso, Beth, porque efectivamente la pregunta que surge es cuánto podrá aguantar el pueblo argentino, ¿no? Toda esta situación. Estaba viendo ahí en un estudio que publica el diario La Nación del Observatorio de Psicología Social de la UBA, que dice que el 60% de los consultados está dispuesto a esperar entre 9 meses y un año a que mejore la economía y que se pueda ver la luz al final del túnel. Hay un porcentaje de aproximadamente el 36% que no piensa esperar más de 3 meses a que las políticas del nuevo gobierno entren en funcionamiento, que tengan resultados. Y en un escenario, como tú decías, Beth, donde es probable de que aumente la violencia y sobre todo a partir de lo que dijo Patricia Bullrich, en el sentido de este plan de seguridad que al parecer no tendría... Plan de represión podría ser. Claro, plan de represión, por decirlo de alguna forma, que no tendría mucha tolerancia, ¿no?, a lo que pueda ocurrir en las calles en cuanto a manifestaciones en contra a la situación del país. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, esto es lo que más me preocupa desde antes de las elecciones, una posible escalada de violencia, porque Patricia Bullrich es una mano durista declarada desde siempre, más allá de que en términos de política de seguridad sus propuestas y el manodurismo no dieron lugar en ningún lugar del mundo. Me preocupa fundamentalmente porque la Argentina no es un país sumiso, y todos sabemos que hay fuertes movilizaciones o muchas protestas sociales, hay una sociedad civil organizada, hay movimiento sindical que se moviliza, pero las características de los últimos, yo diría, 20 años, después de la crisis del 2001, que fue la más grave que tuvimos, y claro que es un fantasma que pesa, ¿no?, en este momento y que uno lo tiene muy presente, pero después de esto las manifestaciones han sido en general muy pacíficas, y esto se ha mantenido con gobiernos kirchneristas, peronistas y también con el macrismo, que no salieron a reprimir. Entonces hay una cultura de fuerte movilización social, masiva, pero bastante pacífica, que no terminan en desastres, violencia, en salir a romper todo. No es así, pero es una especie de pacto, ¿no?, ya instalado, de una cultura instalada. Y me preocupa muchísimo que esto sufra un quiebre, porque claramente ya avisó Bullrich que va a salir a reprimir, y me parece que lo único que puede conducir eso es una escalada de violencia.
Con respecto a la encuesta de cuánto puede aguantar la gente, la verdad es que me parece una pregunta absurda por parte de quienes la hicieron. Es como para tener una respuesta por la galería, porque ¿cómo podés decir cuánto va a aguantar usted el hambre? Es bastante absurdo pensar si van a aguantar 6 meses, 3 meses, 9 meses. Depende, ¿no? Depende de cuánto sea, depende de cuánto te pegue, depende de muchísimos factores. Yo creo que no corre esto de que pueden llegar a aguantar 9 meses, un año, o que Milei diga aguanten un año. Además conocemos mucho esto por parte de políticas bien ortodoxas, neoliberales, es bien conocido esto de luz al final del túnel, aguanten que al final va a llegar, va a derramar y va a pasar lo peor, hay que pasar el invierno, todo este tipo de frases. La verdad es que yo no creo que la paciencia sea tan grande, y tampoco creo, la verdad, que dé resultados como los que se prometen, porque en ningún lado, en ningún lugar, las políticas ortodoxas y ultraneoliberales han dado resultado en cuanto a que si la gente aguanta, después llegan los beneficios. Por lo tanto, bueno, por supuesto que estoy muy preocupada, muy alarmada. Más allá de que, ojo, reitero, había que hacer ajustes, no puede el desequilibrio fiscal sostenerse indefinidamente, había que hacer ajustes de tarifas. La cuestión es siempre cómo lo haces, ¿no? ¿Cuál es la variable de ajuste? Y acá la variable de ajuste es el salario y son las trabajadoras y trabajadores. Ved, además del problema de cuánto va a aguantar, qué capacidad de soportar tiene el pueblo argentino estas medidas de shock, las amenazas de represión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que además cuando tuvo la oportunidad ya conocemos que ella no trepida, ¿no?, en aplicar esas medidas. ¿Cuánto posibilidad tiene de funcionar esta alianza, entre comillas, entre Milei y la derecha tradicional argentina? Ya se habla de diferencias con el macrismo y que habría algunos quiebres. El soporte político de Milei, ¿tiene cuánto futuro? Bueno, otra gran pregunta, porque Milei no tiene equipos para gobernar y tampoco tiene fuerza política. A ver, tiene su carisma y tiene esto propio de estos liderazgos carismáticos que cuando llegan en el último momento, digamos, último tramo preelectoral, y esto pasó en otros lugares del mundo, con mucho desgaste, tienen altas probabilidades de ganar. Vos no podés detener esa ola, ¿no? Esa ola de ese liderazgo carismático que avanza, pero ¿qué es lo que tiene por debajo y qué es lo que tiene, digo, en estructura política y en piso político para sostener aquello una vez que ganan? Esa es la gran pregunta. Y Milei tiene poco. Primero porque no tiene ningún gobernador, que no es el equivalente a gobernadores en Chile, son los jefes de gobierno de las provincias argentinas. Es un país federal. Un país federal y que tienen gran autonomía y que tienen fondos propios, congresos propios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un factor de fuerza política, de poder político tremendo, y no tiene ninguno. En el Congreso, en el Senado, Unión por la Patria, es decir, peronismo-kirchnerismo, tiene la primera minoría. Ni Milei junto con el macrismo llegan a aquello, así que ahí están débiles. En diputados, Milei tampoco tiene fuerza propia, tiene 38 diputadas y diputados, sí suman una primera minoría juntando al macrismo. Por lo tanto, depende del macrismo. Y para armar equipos de gobierno tampoco tiene tanta gente porque es una fuerza nueva, muy improvisada en muchos términos, llevan pocos meses. Por lo tanto, también, tanto para ganar las elecciones como para hacerse cargo del gobierno y en el gabinete, tuvo que recurrir al macrismo, y también en el Congreso depende del macrismo. O sea, tiene una alta dependencia del macrismo, muy poca autonomía y muy poco piso político. También llegó, ojo, de manera más improvisada de lo que muchos analistas políticos, economistas, de derecha, de izquierda, de lo que sea, la verdad se quedaron sorprendidos también de la improvisación al llegar al gobierno, y yo creo que tiene que ver con esto también, ¿no? Por lo tanto, es bastante débil su posición políticamente.
Ujú. Bueno, vamos a ver de qué manera va evolucionando esta situación allá en Argentina y como siempre te esperamos acá en la radio, Bet, para poder entender todos esos fenómenos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes y buen día. Buenos días. Son las 7:59, prácticamente las 8 de la mañana. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis, pero sigue junto a nosotros porque en breve llega Patricio López para continuar con esta primera edición que recordemos se extiende hasta las 10, así que quedan 2 horas todavía